Muy buenas noches, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico, ahora en el especial nocturno, hoy sábado 23 a las 8 de la noche, bueno, horario de Guadalajara y de Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos en este especial, gracias a Rosario Rivera y a Francisco Gómez que nos están viendo. Que bueno, que ahorita no tengan nada que hacer, estén descansando, es sábado en la noche, nadie trabaja, que bueno, que lo aprovechen para verlo. Muchas gracias. Hilda López también, saludos. Hola. Y bueno, nos presentamos antes que cualquier otra cosa. Hola, Israel Fuentes, bienvenidos. Gracias por vernos en este especial del día de hoy. Les habla Daniel Ibarra. Muchas gracias, buenas noches. Su servidor, José Heriberto Arias. Heriberto, que es estudiante de la especialidad de perversiones, Así es. que con el maestro Israel, así que también sabe del tema, por eso está aquí. Así que, bueno, Susana Blanco, saludos. Silvia López, Alejandra Torres también, buen sábado. Sara Ruelas, Carlos Jairo Márquez, profe. Saludos desde Vallarta, fíjate, aquí te dejaron y ahí y aquí tú trabajando. Pobrecito. Eso sí dolió. El Jairo, pues, ¿qué onda pues? ¿Por qué no te lo llevaste? Así, bueno, ¿por qué no invitaste? Así que bueno, hoy toca un tema muy interesante que viene, por supuesto, en la especialidad de perversiones, que ahorita les va a hacer el maestro Israel la invitación. Que es, bueno, y el tema es lo sublime y lo abyecto, que, bueno, lo abyecto lo podemos decir que es la parte de lo grotesco, ¿no? A fin de cuentas, sí, de las cosas, y que en ocasiones, digamos, esto o se puede confundir o puede estar unido, y más en las obras de arte, ¿no? Como ahí aparecía la imagen de la publicidad con esta película de Cien Pies Humano, que tiene toda esa parte de abyecto, pues, bueno, si es que la vieron, no la vean para que no se traumen, no la vean, mejor no la vean, si no la conocen, no la vean. Pero bueno, esas son, entre otras cosas, digamos, también, bueno, otras cosas, la representación de estas dos. Igual hay muchas obras de arte con Bosch, Jerónimo Bosch, que también junta estas dos, y bueno, hay que ver por qué se relaciona con las perversiones, así que le damos la palabra al maestro Israel. Hola, bueno. Cuando vamos a relacionar el aspecto de lo abyecto dentro del contexto que maneja Elizabeth Rudinesco, hay que tener en consideración una forma, porque de repente este tema se va a tornar mucho en cuanto a la cuestión religiosa, ¿sí? Que se practica principalmente esta parte de lo abyecto, ¿por qué? Porque se tiene que hacer un pago, al final de cuentas, desde la propia degradación del ser, para alcanzar esta parte de lo sublime, esta parte de lo grandioso, esta parte de lo que se maneja en el nivel, de ganar un ano, ¿sí me explico? Elizabeth Rudinesco maneja esta parte de lo abyecto desde esa forma donde es una miseria que va a florecer del propio ser, a forma de un pago para de cierta manera manifestar una situación ahí muy lastimosa, muy muy de víctima en este aspecto, pero es ese pago que se va a realizar justamente para de cierta manera alcanzar o ser recompensados. Palabras claves que van a relacionarse mucho en este tema: ganancias secundarias y también el aspecto relacionado sobre una degradación del yo. Ahorita lo vamos a ir relacionando. Correctísimo. Hoy tenemos entonces en el mismo título del programa de hoy estas dos palabras que son de pronto posiblemente las dos caras de una misma moneda, justamente dentro de la perversión. Fuera de la perversión la podremos ver cada una por su lado y muy bien, lo sublime, lo abyecto y charalá. Sin embargo, justamente la perversión, lo que nos recuerda, el eje central de esta perversión es el goce. Y hay que recordar que justamente las dos caras del goce son tanto lo sublime, que encontramos dentro de la parte del placer, lo placentero del mismo goce, del síntoma, pero al mismo tiempo tenemos la contraparte, que es el dolor, que trae consigo el goce. Es entonces el eje central para entender las perversiones, justamente el goce, esta parte sublime, la cual agrada de la perversión y por eso no se deja a pesar de que exista el dolor, como en los ejemplos que vamos a tratar el día de hoy, de cómo a través de lo abyecto, a través del sufrimiento, del dolor, del despojarse uno mismo, del resobajarse el yo, a final de cuentas existe esa ganancia de placer dentro del mismo goce. Exacto.
Bueno, como parte pues de este texto que hemos estado analizando de Elizabeth Rudinesco, podemos advertir que las primeras manifestaciones de perversión surgen dentro de un halo de misticismo, ¿no? Dentro de esa parte donde yo obtengo algo a través del empobrecimiento de mi persona, a través de esa degradación, como dice el maestro Israel, degradación del ser, y sobre todo esas contraprestaciones, podríamos decir, lo que yo recibo a través de inhibirme como persona, a través de entregarle mi ser, entregarle mi disposición, todo lo que mi cuerpo físico puede darle a ese Dios que me está viendo, ¿no? A esa divinidad con la que me estoy entregando, con la que me estoy identificando, con esa mirada y ese Dios que nunca me deja y al que le debo todo, ¿no? Con la esperanza de la vida eterna. Correcto. Saludos a Alejandra Santoyo, saludos Dani. Nomás a ti, los demás estamos así. No importa. Norma Jaime, saludos. Carla López, saludos también Carla. Shirley Castillo desde Costa Rica, saludos Shirley. Dice gracias por estos espacios, un gusto que nos vean. Shire Getse David, saludos. También muchos saludos. Shire María Victoria Muñoz, saludos desde Quito, Ecuador. Muchas gracias, un abrazote para allá. Lorena Líbanos, desde Morelos, aquí, muchas gracias. Saludos. Hilda López, saludos. Hola, Hilda. Muy bien. Norma Jaime, ya. Ok. Para esto, Elizabeth Rudinesco hace una cita textual desde Georges Bataille, en donde es la situación, la idea principal que él maneja es justamente de que se necesita de cierta manera esta parte abyecta y sublime, y sobre todo la cuestión de que debe de existir una religiosidad para que comience a existir un orden a nivel social. Ojo, esto no es únicamente algo que se maneja muy contemporáneamente y todo, es a través de toda la historia donde está surgiendo justamente. Si nos remontamos, por ejemplo, en la época medieval, estaba muy marcada esta situación, que de repente eran unos castigos bastante severos por parte de las personas, que si lo queremos puntear así, había un perverso que de cierta manera necesitaba a ciertas personas de índole, vamos poniéndolo de esta forma, neurótica, para que de cierta manera se posicionara en una situación, sumisa. ¿Sí me explico? Es ese gran otro que al final de cuentas se necesita tratar de alcanzar, pero suena paradójico porque es inalcanzable. ¿Sí me explico? Es inalcanzable y para tratar de alcanzarlo voy a hacer este pago de mi propia degradación del ser. Desde el aspecto de causar lástima, desde el aspecto de causar de cierta manera una situación ahí muy ventajosa, degradando mi cuerpo para atraer un algo. Recuerden, les había comentado ganancias secundarias, viene justamente de aquí. Si degrado yo esta parte, pues en automático voy a ir adquiriendo algo. Georges Bataille menciona que la situación de la religiosidad es importante, pero cuestiona y menciona lo siguiente: si es importante la parte de la religiosidad para que se establezca un orden social, porque de cierta manera este orden social tiene que estar establecido a través del dolor y el sufrimiento. Para eso se postula Jordi Font, que de hecho es un libro que aquí se los traigo, ahorita se los presento, y él mismo menciona que la parte patológica que surge aquí y que mueve de cierta manera al perverso radica justamente cuando se introduce el concepto de maldad. Porque cuando se cuestiona y se introduce el aspecto de la maldad, que podemos citarlo así de Satán, que son los pecados y todo eso, se le va influyendo de cierta manera un temor hacia los mortales. Y en este aspecto, pues el mortal a la hora de que tenga este temor va a desarrollar patologías, se va a adherir y me atrevo a citar a esta Pierre Lanier, que menciona de que se va a alienar justamente a ese discurso del gran otro y comienza con esta situación poco a poco de degradarse. Es esta parte muy importante que hay que tomar en cuenta. También esta cuestión de degradar más allá del simple cuerpo, como en el ejemplo de esta lectura, es una degradación también psíquica a final de cuentas. Sí. Aterrizándolo directamente hacia la perversión, hay que recordar que dentro de la perversión encontramos el amo y el esclavo.
el perverso sigue siendo de todos modos esclavo de su propia víctima a final de cuentas, ¿no? Tenemos ahí esta misma dualidad, esta contraparte, donde yo de todos modos sobajo mi propio psiquismo, sobajo mi yo, a la voluntad también de ese esclavo que me convierte en amo. Y entonces entramos en el juego que justamente es el de la perversión, donde ambos actores sobajan su yo a final de cuentas en aras del otro y en aras del goce. Hay que recordar que dentro de las perversiones ambos están gozando a final de cuentas, tanto el victimario como la víctima están siendo partícipes de esto y entonces se entrelazan uno con el otro y se convierten en esclavos de ellos mismos. El entregarte hacia el otro a final de cuentas es justamente esta parte de sobajar el yo, esta parte de lo negativo que puede llegar a haber dentro del área de la perversión. Comúnmente pensamos en el perverso y decimos que saca todos los beneficios, ¿no? Y justamente saca gran parte de beneficios objetizando al otro, sin lugar, pero sin olvidar que de todas maneras él mismo también está jugando un papel para ese otro también. Exacto. Y bueno, me gustaría a mí retomar un poco la dinámica que se vivía en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, esa formación religiosa de la que toda la sociedad, más bien esa religiosidad que estaba permeando en la sociedad, que se transmitía de forma oral, porque pues, recordemos que pocas personas tenían acceso a la formación, a saber leer y escribir. Esa tradición oral de la religiosidad básicamente consistía en historias bíblicas que mostraban un Dios perverso, un Dios punitivo, una censura, ¿no? Y sobre esa teología censurable se instaura una moral de terror en la sociedad, ¿sí? Y que les lleva a tener un pensamiento y una conducta en la que se sienten mirados, vigilados. Y podría ser esa una manera que se introduce el gran otro, ¿no? A través de esa mirada, ese otro que me vigila, que me puede castigar, y que no se limita solo a la cuestión religiosa, porque también incluso la sociedad o el poder civil que se ejercía por el jefe político de la región imponía una ley arbitraria, una ley unilateral, en la que bastaba un simple una falta de saludo podía considerarse una pena de muerte, ¿no? O sea, esa no sumisión, ese no respeto, esa no veneración por el jefe político, ¿no? Entonces, bajo ese estado de cosas o bajo ese orden, bajo ese contexto histórico-social en el que me están viendo, me están vigilando, me pueden castigar cualquier figura de autoridad, sea civil o religiosa, es en la que se comienza a gestar la estructura perversa, ¿no? Y es sobre esa dinámica que la sociedad empieza a introyectarse, o las personas se comienzan a introyectar deberes no reflexionados, un debo hacer, debo estar, debo seguir, que tendrán sanciones que podrían llegar a permanecer o a durar toda la eternidad, ¿no? Que ese pensamiento es bastante abrumador. Sí. Tite Durán, buenas noches, saludos Tite. Angélica Marroquín, saludos. Carolina Saludos. Melgarejo, saludos. Nubi Díaz de Orizaba, Veracruz, saludotes. Hola, hola. Isa Ángeles, él le manda saludos a Heriberto Arias, eso. Y bueno, tú lo conoces, muy bien. Bueno, también con esta parte de lo sublime y del objeto, que bueno, también depende quién lo mire y la época, ¿no? Como tal. Porque recordaba, digámoslo así, a los aztecas o los mexicas, como le quieran llamar, esos sacrificios humanos, de que pues para ellos era algo espiritual, algo sublime, algo con un significado muy importante. Y bueno, los sacrificios humanos eran mujeres, hombres, niños, en general también eran muy salvajes, pues desde nuestro punto de vista, el sacrificar niños a los dioses, pues también, digamos, para nosotros sería algo muy grotesco, pues para ellos es algo muy sublime. Y sobre todo... y pues dices, pues estaba, bueno, y es la misma lógica a nivel de lo que dicen de los dioses, de mirarse, de ser castigados si no lo hacían, y se sometían, ¿no? Algo, digamos, un gran otro
perversos y de que hay una sociedad, entre comillas, perversa y que pues, representa esta parte. Y sobre todo, profe, tomar en consideración, sostenía el ideal Sí, claro. de aquel entonces, Claro. que era un ideal muy irrefutable, no se puede cuestionar, como comentaba Heriberto, porque si se cuestionaba en este aspecto, en automático era un temor influido hacia la sociedad, que eran ya los castigos, que hoguera, guillotina, que de repente los exorcismos, qué sé yo. Si lo ubicamos en el contexto, por ejemplo, de los aztecas, venía de que se ofrecía, pues, voluntariamente forzoso a modo de un sacrificio. Claro. ¿Sí me explico? Sí tiene que ver. Que también, fíjate, digamos, a nivel de los aztecas sería esa parte, a nivel de los romanos, digamos, los gladiadores, pues es todo esto, a fin de cuentas, esa parte de que yo me ofrezco a los dioses, al pueblo, y no importa que me maten, me mutilen y todo, si no es para un bien mayor, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué es el bien mayor en ese entonces? La libertad, la diversión del pueblo, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Los atributos igual, también los romanos eran muy sangrientos, los griegos también, los druidas también allá en Irlanda, y pues bueno, esa parte de los sacrificios, bueno, humanos en el amplio sentido de la palabra y con sentido religioso, pues por supuesto que aquí entra, ¿no? En esta parte. Definitivamente. Nos ayuda también para darnos cuenta de que no es una cuestión justamente judío-cristiana, ¿no? Porque en muchas ocasiones es como lo percibimos, la cuestión de los mártires. Sin embargo, con estos ejemplos nos damos cuenta que es algo ya mitificado, de hecho, ¿no? Los grandes mitos griegos, por ejemplo, son un ejemplo de esto, ¿no? De cómo el sufrimiento que tiene que atravesar el héroe para al final de cuentas lograr eso sublime. Solo se puede llegar a eso sublime, como por ejemplo alcanzar el nivel de los dioses y todo esto, una vez que se pasan todas las tragedias, como en el caso de Hércules, ¿no? Que se vuelve loco, empieza a matar a su familia, todo esto, y solo hasta después del sufrimiento, solo hasta después del dolor es que llega el acceso de los dioses, ¿no? Lo tenemos también en cuestiones orientales, que a veces muchas ocasiones no hablamos sobre eso, pero pues también estas cuestiones de monje Shaolin, del taoísmo, que también es eliminar los placeres terrenales a final de cuentas, o despojar a la persona de los placeres terrenales en aras de algo más allá, de alcanzar el nirvana, de alcanzar el estado zen o lo que sea, pero a final de cuentas a través del sufrimiento del cuerpo. Porque también tenemos que hacer énfasis en eso, porque es mucho más fácil sufrir corporalmente que sufrir psíquicamente, ¿no? Hasta eso, quien empezó a desarrollar toda esta cuestión, pues tampoco era tonto, ¿no? El sufrimiento, al final de cuentas, corpóreo, pues puede ser mitigado con sustancias, mitigado con medicinas, curaciones y demás, pero el dolor psíquico no. Entonces es algo también que tiene de peso, y que también forma parte del síntoma y del dolor del perverso, a final de cuentas. El negar justamente este dolor a través de la renegación. Exacto. Y a imponer su propia ley. Exacto. Sí. Yo creo que este sufrimiento que conlleva una recompensa, que la vemos en el héroe mártir, por ejemplo, en las cuestiones religiosas, retomando ya el plano de la religiosidad y sobre todo en la cultura occidental, en la que hay un desprecio hacia mí como persona, mi cuerpo ya no vale, mi cuerpo físico está cedido, y de la misma manera este dolor, que no quiero que termine nunca, yo voy a convertirlo en un goce, porque a fin de cuentas, como tú bien lo mencionas, el sufrimiento físico o el cuerpo, puedo soportarlo y ni siquiera tocar la parte psíquica, porque a fin de cuentas todo este dolor va encaminado a una recompensa, o sea, no hay más allá de ese sufrimiento corporal, ¿no? El hombre mártir, incluso en el texto de Elizabeth Rudinescu, en el que habla de Margarita María Alacoque, que tuvo ciertas experiencias místicas en las cuales ella se entrega por completo, podemos observar, pues, quizá no flagelación y mutilación, pero sí un desprecio por el cuerpo y un goce extremo por el dolor, ¿no? O sea, e incluso desde estas prácticas de mutilación o de flagelación vemos un fetichismo, ¿no? En el que hay objetos que se usan para las actividades de expiación, el cilicio, el hábito,
incluso podremos llegar a ver un exhibicionismo al quitarme yo la ropa y mostrar mi cuerpo desnudo ante ese crucifijo que me ve y ante el cual yo me flagelo, ¿no? Y empiezo a derramar mi sangre, ¿no? Entonces la exposición del cuerpo desnudo ante la mirada divina, ante un crucifijo que me ve, el fetichismo a través de ese cilicio que me flagela, ¿no? Incluso podríamos considerar, también lo hemos manejado en la especialidad, los restos humanos, ¿no? Las reliquias. Sí, genial. Las reliquias como un fetiche, como una manera de sublimar a otro que ya se entregó, ¿no? Entonces, desde esa dinámica podemos también observar cómo la perversión hace uso del fetichismo y del exhibicionismo para aumentar o incrementar el goce. Y cabe señalar que hoy en día se sigue usando todo eso. Oh, sí, definitivamente. Para que vean que desde aquel contexto lo aterrizamos hoy en día y se sigue manejando. Sí, genial. Martín Hernández, saludos. Castro Jorge, saludos. Dianey Limón, saludos. Dianey. Nidia Domingo, saludos. Nidia. Y ya. Bueno, sí, en esta parte que dicen, en la parte individual, digamos, del desprecio por la carne, pues así como lo manejan, es cierto, pero también hay esta abyección por el desprecio también del otro, de la carne del otro, como pasó con todos esos experimentos nazis, que a fin de cuentas, bueno, yo no sufro, pero el que sufre es el otro y el dolor más fuerte que hay, ¿no? En ese sentido, y bueno, y es goce, a fin de cuentas, del que está viendo, del que está experimentando, por un bien mayor que es el bien de la ciencia, ¿no? A fin de cuentas también, no solamente es la ciencia, también es un gran otro, que se pueden hacer muchos sacrificios humanos, en el sentido experimentales, para beneficio de la humanidad, o a fin de cuentas, pues, digamos, este desprecio a los judíos, a la humanidad, en las creencias nazis, pues también, ¿no? A fin de cuentas es esa parte de mejorar la raza, entre comillas, para quitarle lo despreciado, ¿no? Lo feo de ahí. Que igual, esta frase de mejorar la raza, que también se utiliza mucho aquí en Latinoamérica, en México, en esa parte de casarse con güeritos o gringos o europeos, y quitarle lo feo a la raza mexicana, ¿no? Que es eso, es la despreciar al otro o a lo que parece feo, no nomás en uno, sino en los otros, en la sociedad o en la comunidad, y también se extrapola, digamos, a todo esto social, ¿no? Exactamente. Que de hecho me hace recordar, ahorita que lo comenta usted, profe, Elizabeth Rudinesco en este libro maneja y tiene un apartado referente a la Segunda Guerra Mundial, la cuestión nazi y sobre todo la ciencia, que se llama Ciencia o Luces Sombrías. Algo así. Sí, claro. Me gustaría citar un caso desde la misma autora, en donde menciona la historia de la esponja, que es esta Luisiaca. Ella, de cierta manera, era una mujer que se encontraba dentro de una comunidad. En esta comunidad ella comenzaba con situaciones ya a realizar acciones de ingerir sustancias fecales, ingerir la propia orina, de repente desarrolla enfermedades ahí a nivel de la piel y pues no se diga a nivel orgánico, ¿va? Esta mujer de cierta manera me hace recordar mucho, y voy a relacionar estos dos acontecimientos porque también se relaciona bastante con el personaje bíblico Job. También lo cita Elizabeth Rudinesco, ¿va? Si vemos esta situación, por ejemplo, con la esponja, de repente aparece este ángel, porque citaron a todas las mujeres, aparece un ángel y menciona que de todas las mujeres las desprecia y únicamente se enfocó con la esponja. De inmediato le dice, todo tu sacrificio y toda tu recompensa se va a ver en este momento. Todo lo que has sufrido de inmediato va a desaparecer. Y la santificó a esta mujer. Cuando ocurre todo esto, se comienza a vivenciar una situación a nivel social en donde todas las personas observan esta situación, este fenómeno, de que la esponja llegó a un aspecto abyecto y de cierta manera a través de eso comenzaron también a identificarse para alcanzar esa divinidad, algo que les estaba comentando hace un momento. En el caso de Job, por ejemplo, vamos a adentrarnos ya en cuestiones religiosas y Elizabeth
menciona que Dios es un Dios perverso. ¿Por qué es perverso? Y al final de cuentas muchos pueden decir, ay, pero no es cierto, ¿por qué perverso? No. El argumento de ella, en lo cual yo también estoy de acuerdo, menciona que esta situación de ese Dios perverso radica justamente en donde es un Dios que pone a prueba a un fiel seguidor. ¿Cómo lo pone a prueba? Porque aparece el mal, Satanás, y le cuestiona a Satanás, yo puedo hacer que esa persona deje de creer en ti. Y le dice, puedes hacer lo que gustes, digo, palabras más, palabras menos, puedes hacer lo que gustes con él, pero vas a ver que va a seguir creyendo en mí. Es como poner a prueba una fidelidad. Y de tal forma en donde Job, de tener un ganado vasto, tener familia, tener un hogar y tener muy buena salud, comenzó todo esto a degradarse. A tal grado de que se muestra la parte abyecta justamente en Job, en donde pese a todo lo que le ocurría, el argumento que era es: yo creo en ti, Señor, porque me vas a salvar algún día. ¿Se me explico? Estas historias surgen a raíz de que el otro va a comenzar a identificarse con estas situaciones y va a comenzar a remontarse psíquicamente y va a vivenciar aquello que de cierta manera fueron traumáticas durante todo el proceso de su desarrollo, infancia, adolescencia, pubertad, adultez, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces se identifica con estas historias y en algún momento va a decir: yo voy a alcanzar esta deidad y voy a curarme, voy a sanar y voy a llegar a un lugar, vaya, una posición celestial, porque trata de alcanzar justamente ese gran otro, que cabe señalar es inalcanzable. ¿Sí me explico? Entonces estas situaciones de cierta manera se empiezan a vislumbrar como perversas, un Dios perverso que pone a prueba y de cierta manera el ser mortal que degrada para quererse parecer a ese Dios y ponerse una posición sumisa. A final de cuentas, el ser humano no tiene que hacer absolutamente nada para saberse en esta posición sumisa respecto a la divinidad, ¿no? O sea, no hay punto de comparación. La dificultad aquí se encuentra que a pesar de saber eso, esta persona se sobaja aún más para intentar acceder a estos niveles de divinidad. El perverso, o la psicopatía perversa, más bien dicho, justamente de lo que nos hablas de la objetivación del otro y cómo a través de esa objetivación voy a adquirir el alcanzar el placer. Pero no es necesario tampoco que encontrar ese objeto de fuera, sino lo que hace el perverso en este caso es encontrarse a sí mismo, su cuerpo, como ese objeto en el cual al cual puede ejercer ese dominio, en el cual puede sobajar, al cual puede, a final de cuentas, pues despreciar por completo, ¿no? Como los ejemplos que estamos viendo el día de hoy con respecto a los mártires. Y nos habla simplemente entonces de este nivel narcisístico también que tiene el perverso, donde él mismo se libra a sí mismo, se reconoce como su propio salvador, el hecho de, a través de mi sufrimiento, de todos modos estoy alcanzando lo sublime y estoy alcanzando la divinidad, por mí y a través de mí también. Exacto. Bueno, retomando un poco, definitivamente en el contexto histórico-social de todos estos momentos que hemos estado relatando, sin duda las condiciones se estaban dando para una crianza o para la crianza de un perverso, en el sentido de que al niño desde recién nacido se le lleva a bautizar, ¿no? Y se le introyecta la idea de que el hombre nace impuro, ¿no? Entonces, esa noción de que el hombre nace pecador o nace sucio empieza a gestar un odio hacia la persona, hacia lo físico, hacia el plano terrenal, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que ya hemos hablado antes, no existe el más mínimo cuestionamiento del por qué, del para qué, se acepta esa verdad, ¿no? Entonces, los padres, desde la tradición, desde la religión, introyectan esa parte de que, oye, el ser humano es la estancia aquí en la tierra por parte del ser humano es breve, somos polvo, somos pecado. Entonces, el niño, no todos, pero algunos sí tomaban la idea de la expiación bastante en serio, ¿no? Entonces, todo su desarrollo se centró en, oye, ¿de qué manera puedo agradar a ese Dios otro que me está viendo y que, a fin de cuentas, esto que estoy viviendo, esta realidad terrena,
es algo mundano, es algo trivial, no me quiero, no me acepto, voy más allá, empiezo a limitar incluso, hay historias en ese sentido que limitan la interacción con la sociedad, cierto aislamiento, empiezo a manejar esas visiones o esa parte, ¿no? Esos pequeños brotes de alucinaciones en las que no me siento yo de ninguna manera convencido o de que lo que estoy haciendo sea suficiente, ¿no? Entonces busco la manera de irme construyendo cada vez más desde esa identificación con lo místico, ¿no? Exacto. Dalia González, saludos a Heriberto. Dalia tiene muchos seguidores. Heriberto. Saludos. Bueno. Tite Durán dice, bastante interesante el tema sublime y abyecto. Qué interesante ver y analizar de distintos puntos de vista, ya que la moralidad de los actos, que para unos es negativo, sería lo abyecto, para otros es positivo, que sería lo sublime. Y que bajo una visión abierta, positiva, lo sublime o abyecto gira en torno, bueno, a la ley natural, bueno, la sociedad pues también depende del tiempo y del espacio, ¿verdad? Por supuesto. Estefanía Medina, saludos, muy buen tema, gracias. A Tite también. Y matices que de ello de cada cultura en el tiempo, sí, por supuesto. Definitivamente. Mariana Rubalcaba, saludos. Recordaba, digamos, en esta parte de que depende quién lo vea, es abyecto o es sublime. Hay una película, bueno, yo que la conocen, que es la de Malena, ¿no se acuerdan? La de esta... ¿Española? No, italiana. Con esta... Bellucci, Mónica Bellucci. Con Mónica Sí. Bellucci. Que, digamos, dependiendo quién lo vea, su belleza o la belleza del personaje, o es una maldición o es una bendición, ¿no? Digamos, todos están bueno, las mujeres, las personas están en contra de ella, de su belleza, y los hombres, pues obvio es eso sublime, eso que quieren todo el mundo y que todo el mundo se pelea, ¿no? Sí. Entonces esa parte de que, digamos, algo que pareciera bueno, pues parece que es completamente el malo, ¿no? También su belleza lo lleva a despreciada por la sociedad, y bueno, a que sea así, se convierte en prostituta, de los nazis y todas esas cosas, y la propia belleza, ¿no? Que también que lo llevó por supuesto a casarse y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esa parte sí tiene que ver una cualidad, dependiendo quién lo vea, es o admiración o envidia, ¿no? Abyecto o sublime, ¿no? Completamente cierto. Tenemos también aquí comentarios en la página del Instituto Psicoanalítico de las Perversiones. Hola. Nos comenta Jesús Gómez, saludos para profe Israel. Saludos. Rogelio Baena Hernández, también saludos para profesor Israel. Ezequiel Castillo Reinaga, saludos maestro Israel. Gracias a todos, chicos. Ahí están sus puntos extra. Puntos extra, ahora ya alcanzaron lo sublime. Ya no van a hacer examen. No, ya lo hicieron hoy. Uy, así que chiste. Debe ser antes. Bueno, todavía no califico los exámenes. 10, puro 10. Ahí vamos. Heriberto, sí. Heriberto. Sí, bueno, recordamos, o me gustaría puntualizar un poco de esa parte en la que el psicótico se defiende de la angustia, en la que el perverso se defiende de una angustia psicótica instaurando su propia ley, ¿no? Bajo su propia ley. O sea, desde ese punto de vista requiere de los otros para poder ejercer poder y dominio y de esa manera justificar o enaltecerse él. De otra manera no podríamos hablar de una perversión si no hay el otro al que le pueda implantar mi voluntad o implantarle mi deseo, ¿no? Hasta llevarlo al goce. Sí. También esta parte, pues ahorita que comentaban, que se ve en la pareja perversa, sadomasoquista, a fin de cuentas, o bueno, una pareja que violenta al otro, a la otra, que busca el sacrificio del otro, el degradar del otro o de la otra persona, pues hombre o mujer, pues de lo que sea la pareja, y que es eso, digamos, el perverso, la pareja perversa, como gran otro, como conocedor de la verdad o del goce,
hace que el otro se doblegue, el otro se doblegue, y por lo tanto pasa esto, ¿no? Están otra vez las dos partes de lo grotesco y de lo sublime, y pues ahí los dos, cada quien en su parte, y se juntan, ¿no? A fin de cuentas, en una pareja perversa. Patológica, por cierto. Absolutamente. Saludos, Soledad Hernández, María y Mariana Rubor Caballo. Saludos. Ok. Me gustaría narrar un acontecimiento, ojo, no viene justamente en el libro de Elizabeth Rudinesco, de la lectura base que estamos tomando hoy, pero sí tiene mucha relación en cuanto a la cuestión esta de la degradación, alcanzar la divinidad, qué sé yo, ¿va? El año pasado me hicieron la invitación a una obra de teatro que se llamaba El Via Crucis, justamente en esta temporada de Semana Santa y todo eso, ¿va? A la hora de que comencé a observar cómo se estaba desarrollando la obra, pues es justamente en la situación donde vemos a un Jesucristo, que por cierto es un Jesucristo de índole, vaya, neurótico, ¿sí me explico? En donde, si hace un momento les comentaba que Dios es perverso desde la mirada de Elizabeth Rudinesco, con la cual estoy totalmente de acuerdo, viene en esta parte en donde llega este Jesucristo y justamente llega el Padre, voy a morir, tengo angustia, qué sé yo, pero es un Dios perverso porque comenzaba a instaurar esta parte de la angustia hacia su hijo. En lugar de sostenerlo, lo estaba de cierta manera angustiando, ¿sí? En donde tienes que degradarte, tienes que de cierta manera morir para que creyeran en ti. A la hora de que comencé a ver más acerca de esta obra de teatro, del Via Crucis, que es justamente cuando está cargando su cruz, que le están dando con látigos, que le están catalogando como un charlatán, hereje y de lo peor, pues está ejemplificando perfectamente la parte de una situación abyecta, porque se está degradando, ¿sí me explico? La parte que cuestioné referente a esta obra de teatro es justamente con un amigo que tuvo formación de seminarista, en donde yo le dije, a ver, si de cierta manera pudo separar el pan, convertir agua en vino y de cierta manera, bueno, algunas otras situaciones ahí que hizo como curar heridas, qué sé yo, ¿por qué no curó sus propias heridas? ¿Sí me explico? ¿Por qué no curarlas si de cierta manera tenía ese don y esa habilidad? A lo cual él me responde, y sí concuerda totalmente con la postura de Elizabeth, en donde dice, es que de cierta manera para que la sociedad creyera de que si era el Mesías, era justamente degradándose, ¿sí me explico? Causando de cierta manera esta parte de la lástima, ¿sí? Acuérdense lo que les comentaba, ganar secundarias, ¿sí? Degrado mi ser, pero para obtener que el otro me crea en mí. Y al final de cuentas, la sociedad va a ser una función en donde se ve identificar, como les comentaba hace un momento. Esta cuestión de donde el otro tiene que reconocerme, pues surge no solo con la estructura perversa, sino en la estructura y la formación de todo yo. A final de cuentas, es el reconocimiento por parte del otro, ¿no? Me recuerda también a las cuestiones de revolucionarias, políticas, donde justamente está un régimen establecido, una ley establecida, una ley social, y justamente llega la contraparte. Para que esa contraparte llegue o acceda al poder, tiene que ser reconocida también por el pueblo o también por los demás, ¿no? Recuerda justamente los conflictos actuales en Venezuela, donde se postula esta nueva persona, y entonces podría cualquiera pasar por alto, ¿no? Sin ningún problema. Sin embargo, empieza a recibir apoyo de ciertos otros países que entonces comienzan a legitimarte como ley. Y al final de cuentas esa es la búsqueda del perverso. Es el hecho de reconozco una ley, sé que está establecida, pero yo quiero convertirme en esa ley. Y no como sería en el Padre de la Horda, donde una suple a la otra tal cual, no, sino más bien yo voy a tapar esa ley que sé que aún está existiendo, adquiriendo mis seguidores. Como lo comentamos ayer. Justamente como en el programa de ayer que hablamos del cínico político, pues justamente no deja de ser un perverso, ¿no? Donde el bien y el mal, pues ya socialmente ya está establecido que tú como ley tienes que cuidar el orden, pero tú quieres ser ese orden, no el orden que establece todo, sino el orden que tú quieres imponer. Y es ahí donde juega entonces el perverso en convertirse en esa ley, por eso lo llamamos renegar, ¿no?
En el caso del psicótico que la forcluye, simplemente desapareció la ley, yo soy la ley y se acabó. Este sí la conoce. Y aparte, su perversión radica en que a pesar de conocerla, se quiere imponer él como una nueva ley. Como el falo. Claro. Exacto. Sí, bueno, retomando esta parte, incluso la palabra que menciona aquí el compañero, legitimar, que va de la mano con cualquier guerra o movimiento civil, es bastante evidente que mientras un movimiento armado sea sancionado, se considera un atentado al Estado de Derecho. Pero si ese atentado o ese movimiento llega al poder, entonces se considera que fue toda una revolución y se legitima ese movimiento porque ahí nació el orden social, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del Estado ya constituido, pues definitivamente es una violación A. Pero si lo vemos desde el punto de vista histórico de alguien de un movimiento que cambió la forma de gobierno, diríamos, el nacimiento de, ¿no? Entonces, podemos hablar con lo que va de la mano aquí con el doctor, de que quien ve, depende mucho el punto de vista de quien lo vea sublime y quien lo vea abyecto, ¿no? Porque podemos hablar desde la postura oficial que un golpe de Estado pues es algo abyecto, ¿no? Pero pues, si ese golpe de Estado triunfa, o quizá no triunfe, quizá después la historia lo considere sublime, ¿no? Por ese atrevimiento. Y desde esa parte, pues, en la que el perverso conoce la ley, pero trata de legitimarse imponiendo la suya, podríamos considerar también que tiene esa trascendencia a lo social, ¿no? O sea, ¿cómo puede un grupo social imponerse o legitimarse de la misma manera que el perverso, ¿no? Sí. Cristian Beco, saludos. Erika Luna, saludos también. Bueno, pensaba en dos cosas de estos ejemplos de lo sublime y lo grotesco, pues. No decir abyecto, De la degradación, exacto. de la misticidad. Exacto, entonces también. Digamos, toda esta parte de por el bien de la humanidad, en el amplio sentido de la palabra, y en los experimentos con animales, ¿no? A fin de cuentas, de que se puede sacrificar animales, ahorita que están de moda, sacrificar animales a nivel de la belleza, a nivel de la perrita laica que mandaron al espacio y se murió ahí en el espacio, en lo que no cuentan, pues, es un sacrificio, ¿no? Por el bien de la humanidad. Entonces, pues también esa parte ahí se sacrifican muchas vidas, muchas cosas, por un bien mayor. Ay, para la otra, bueno, ahorita me acuerdo de la otra. Bueno, comentando respecto a esta postura, profe, la APA, porque justamente después de los experimentos que surgen con los nazis, bueno, desde la Segunda Guerra, experimentos que de cierta manera realizó la Unión Soviética, la APA establece un cierto lineamiento en donde menciona cuáles se tienen que realizar para de cierta manera hacer ciencia, ¿sí? Hay dos posturas hablando en cuanto a los animales, los que están a favor y los que están en contra. Los que están en contra definitivamente argumentan y mencionan de que pues son seres vivos, sienten, y pues de cierta manera no se les tiene que maltratar definitivamente. Pero los que están a favor, las posturas a favor, mencionan que sí es cierto, sí se les va a crear de cierta manera un daño al animal, pero volvemos, y creo que esto se los dije el día de ayer, costo-beneficio. En esta situación donde si el daño, si es un daño, pero si la ganancia es mayor, que va a ser, no sé, curar o crear ciertos medicamentos, curar ciertas enfermedades, pues sacrificar ciertos animales. Digo, a final de cuentas ustedes tienen la postura final y determinan esto. Correcto. Comenta también en la página Ezequiel Castillo, manda saludos, Roberto Magallanes. Saludos. Y Shakti Galindo también. Manda saludos al maestro Isabel, dice. Isabel, gracias. Isabelo. Isabelo. Maestro Isabelo. A poner autocorrector. Ya nos dijeron Gracias. tu segundo nombre. Es que los sábados en la noche así me llamo. Isabelo. Bueno. Al rato voy al caudillo. Ay, no. Sí, bueno, esa parte en la que de alguna manera retomando un poco la génesis, ¿no?, de la estructura perversa,
Hay una ley del padre que no se instauró, o sea, que dejó de lado el perverso, y aparte la madre fálica, ¿no? Quisiera retomar un poco cómo esa perversión tiene mucho que ver con ver esa madre fálica que, como mencionamos en la especialidad, no todos los autores concuerdan en que sea el término adecuado o el término correcto, pero sin duda alguna ver esa madre completa, ver esa madre perfecta, sin ningún tipo de fallas, mueve al perverso a de alguna manera buscarla, instaurando su ley en todo lo que hace, pero sin dejar de pensar que nunca podrá agradarla, nunca podrá complacerla, ¿no? Y bueno, es en esa parte donde hablamos también lo del sepultamiento del Edipo, que nunca se da, ¿sí? Que nunca se da, y por eso el perverso recurre a toda esta gama de objetivización de otro para poder de alguna manera él sentir que está llegando ese goce que nunca va a alcanzar. Así es. Ya. Bueno, también con respecto a al arte, digamos, si se acuerdan del dadaísmo, no sé si se acuerdan de esa corriente antes del surrealismo, ¿no? O después. Después. Bueno, ok. Bueno, que el dadaísmo era esta parte de degradar, digamos, las buenas formas, el buen arte, y empezar a experimentar hasta llegar como a esta parte de grotesca, pues, de que era una exageración o algo demasiado ridículo que se convertía, pues, supuestamente en arte, ¿no? Entonces también lo podemos ver tanto en los movimientos artísticos, filosóficos. Ya, a fin de cuentas, el filósofo, el filósofo de los perros, ¿cómo se llamaba? ¿De los perros? Sí, los perros o los cínicos. Diógenes. No, Diógenes, el cínico, sí, Diógenes, el que vivía en como el Chavo del Ocho, vivía ahí en un barril. Sí, era Diógenes, el cínico, o los perros, se lo conocía así, que también tenían esa parte de burlarse de la ley, de lo social, de lo bien establecido, haciendo eso, digamos, en actos grotescos, pero pues también como para que el otro o los otros, pues, vieran como esas equivocaciones a nivel social, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, yo sí me acuerdo, no porque lo haya vivido, pero sí. A mí se me estaban viniendo a la mente filósofos modernos. Yo dije, ¡Pablo! No, ese es completista, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Libre. Perro. Diógenes, el cínico de los griegos, también el padre del cinismo, pero en su momento se le conocía como los perros. Cínico significa perro. Ajá, exactamente, ahí está, porque vean. Que sí era cierto. Que sí era cierto. Ok. Muy bien, bueno, me gustaría retomar una parte, bueno, sobre todo ya lo comentó hace un momento Heriberto, que también esta situación, relacionando ya la situación perversa en cuanto a cuestiones religiosas y místicas, sobre todo, radica principalmente en las reliquias. Las reliquias al final se convierten en un fetiche, un objeto fetiche en el cual se va a depositar líbido en un objeto, pues, de cierta manera que se creó a raíz de un gran otro. ¿Cómo se va situando esta postura? La autora lo menciona que fue a través de un marqués el cual fallece. A la hora de que fallece este marqués, de inmediato se le comenzó a santificar. Cuando se le santifica, lo que vienen siendo sus prendas comenzaron a repartirse ahí en pequeños fragmentos en toda una población, pero comenzaron a ubicar también que pues era todo el conjunto. Entonces, de hecho, toman la decisión que ese conjunto deviene también el cuerpo. Pero como el cuerpo obviamente se echa a perder, pues los huesos. ¿Me explico? Gente que inclusive tomaba los huesos y se los frotaba para que de cierta manera trataran de alcanzar, y como se los comenté en líneas anteriores, alcanzaban esta parte mística, ¿sí me explico?
para que de cierta manera su parte, bueno, su situación, mejor dicho, ruin, muy mísera, se viera compensada porque alcanzaron esa divinidad. Se vuelven aquí en varios aspectos parafílicos. ¿Por qué? Porque ubicamos perfectamente el fetichismo, podemos ubicar perfectamente una cuestión ahí de froteurismo, podemos ubicar perfectamente cuestiones inclusive hasta de índole de necrofílica, ¿sí me explico? Entonces, por eso es tanto puntualizar que hace Elizabeth Rudinesco sobre estas cuestiones perversas, que ojo, hoy en día nosotros podemos ubicarlo de que, ok, sí es algo de cierta manera grotesco, qué sé yo, pero recuerden, en aquellos entonces, eso que de cierta manera estaba censurado, era permitido, inclusive introyectado dentro de la misma sociedad como algo ya muy cotidiano. Ahorita que mencionas el canibalismo, pues justamente ocurría en los pueblos prehispánicos, que justamente estos guerreros o este rival a vencer o este ídolo de masas, a final de cuentas también podía llegar a ser devorado por las mismas personas para adquirir ese cierto nivel o esas características místicas de ese otro, ¿no?, al cual estás devorando. Hay que recordar también que las cuestiones fetichistas son las que aparecen también en las cuestiones místico-religiosas o también dentro de la magia, el vudú y todas estas cuestiones justamente recuerdan al fetiche. ¿Qué más fetiche, o más bien qué objeto más grande que fetiche que es, sino el simbolismo del falo? Y pensamos en el falo justamente como un objeto parcial, estamos pensando en el falo como una parte del cuerpo, ¿no?, a final de cuentas, esa parte mistificada en la que gira en torno a toda la cuestión simbólica y que no deja de ser, si bien la parte social, pero si nos vamos más allá, justo en el real, pues no deja de ser más que una parte del cuerpo humano, ¿no? Sí. Fantasmatizada, simbolizada y adorada, idolatrada y mistificada. Y venerada. Venerada, sí. Sí. Existen los templos dedicados al falo en otras culturas. Bueno, digo, retomando esta parte de la ley fálica o la cuestión fálica, que no deja de ser un símbolo, una representación para que el perverso desee salir del reino, de ese reino amurallado de la mujer fálica, de la empresa fálica. Mencionábamos mencionaba el maestro dentro de la especialidad, que el hijo debe desear separarse de ese reino amurallado, de ese reino fálico, ¿no? Entonces, si la ley de la madre es incontrolable y solo ella puede romperla, se impone al final de cuentas esa ley en estos tiempos, y el perverso ya no tiene nada que hacer, o porque no desea realmente hacer nada, sino continuar rindiéndole veneración y culto a ese falo. Y ese falo encuentra dentro del fetiche, en algunas ocasiones, sobre todo en las cuestiones religiosas, de alguna manera encuentra eso que él está buscando y que le ha sido negado. ¿Sí? Bueno, por último, digamos, esta nueva religión del siglo XX que se llama rock and roll y que tiene sus templos en el Hard Rock Café, donde hay reliquias de sus ídolos, que son las guitarras de John Lennon, la vestimenta de Elvis Presley, y bueno, a fin de cuentas, ahí también está esta parte de lo que dicen, pues, con las reliquias religiosas, pero también hay reliquias de seres mágicos, omnipotentes, bueno, de rock and roll, pues en ese caso, donde sus guitarras, vestimenta, sus firmas y todo eso no dejan de ser esos fetiches que las personas buscan y se sienten bien sentándose, comiendo ahí con la guitarra de John Lennon, de George Harrison, qué sé yo, Jimi Hendrix, lo que quieran, y eso les trae buena vibra y son santificados por ellos, ¿no? Entonces, también para que vean que está en todos lados y en todas partes, y el problema es esa parte no religiosa, donde también se vive todo esto, ¿no? A fin de cuentas, y ahí está plagado, ya estamos plagados de eso, y igual, unas personas ahí tienen ahí la sangre de John Lennon ahí guardada, o su camisa toda ensangrentada, qué sé yo.
Oye, y le ponen ahí altar ahí donde lo mataron, no sé qué, ¿no? Así me imagino en todos lados, pues. Entonces, pues también esa parte más social y más actual en ese sentido de que lo vivimos todos los días. Y aquí el maestro Isabelo, ¿verdad? Nos va a invitar a su especialidad. Ok, les hago la cordial invitación. Estamos próximos por inaugurar el día 23 de mayo del año presente. En los días jueves sería en el presencial o en línea y el horario que se maneja sería de 7 de la noche a 9 de la noche. ¿Okay? Si requieren mayor información, con todo gusto y con toda confianza, por favor, dejen ahí su correo y les proporciono la información. De igual forma, en la página oficial por medio de Facebook, que es Instituto Psicoanalítico de las Perversiones, ahí se encuentra el flyer, ¿vale? Y también para hacerles la segunda invitación, el próximo 30 de marzo, por parte del Colegio de Psicoanalistas de las Expresiones. El Colegio Mexicano de Psicoanalistas. Todavía no me aprendo el nombre, una disculpa. Pero es ese. Bueno, su servidor va a ser el que va a realizar la conferencia y el tema prácticamente va a ser el mitómano, relacionando un caso que ocurrió más o menos en el 2001, un poquito más, del programa de La Mano Peluda, en donde es el caso de Josué Velázquez. Vamos relacionando la situación y vamos a divertirnos con esta conferencia, por si gusta. Y también para señalarles, la conferencia pues es de índole, la próxima, si mal no recuerdo, es la última... La última abierto. Es la última abierta, ya las demás para que se inscriban al colegio. Ya va a ser para miembros, solamente miembros activos del colegio. Así es. Así que bueno, pues despidámonos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Tienen las puertas abiertas a los programas del viernes a las 3 de la tarde y también a nuestros especiales nocturnos como el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, felicitaciones aquí a los compañeros, al programa que es psicoanalítico, muy activo en temas tanto clásicos como de actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias y les recordamos las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Ahí Café Psicoanalítico, Café Psicoa y la página www.amsp.mx también hay para que vean las novedades de los cursos y todas esas cosas nuevas. Gracias, Cristian Bego, Estefanía Medina González, gracias. Sin la música no nos despedimos, así todos sin saber nada. Que tengan un buen fin de semana.